Comenzamos nuestra emisión de Panorama desde Cañada Rosquín y lo hacemos nada menos que con la presidenta comunal María Eugenia Raciati, aquí a mi izquierda, en la mesa aquí en Canal 2. Maru, bueno, gracias por tu tiempo, como siempre un placer recibirte. Al contrario, a ustedes. Y estamos también junto a Leo Pettinari. Con Leo hacía bastante que no hacíamos notas. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Como siempre, un placer. Buenas tardes, gracias hoy a toda la audiencia. Bueno, vamos a charlar con las máximas autoridades de la comuna de nuestra localidad. Particularmente, Maru, con un acontecimiento, como te decía cuando pactamos la nota, de una trascendencia significativa, ¿no?, para la historia de la provincia de Santa Fe, como es la nueva Carta Orgánica, la nueva Carta Magna, la nueva Constitución que finalmente fue jurada el pasado día viernes allí en Santa Fe. Fuiste parte de ese acontecimiento. Por obvios motivos queríamos tenerte acá y, bueno, conocer de primera mano reflexiones respecto a lo que fue esa tarde, ¿no? Una tarde muy, muy linda desde lo simbólico, a título personal, con una participación, si quiere, popular muy importante, y desde lo, por supuesto, significativo que es que después de tantas décadas la provincia tenga su nueva constitución, Maru. Sí, la verdad que bueno, fuimos convocados todos para también jurar la constitución, junto con los convencionales constituyentes, y dentro de los convencionales constituyentes personas que han sido muy importantes para nosotros. Bueno, que esté nuestro senador departamental, Esteban Mota, siendo convencional constituyente para el departamento, fue muy importante, a pesar de que lo tuvimos poco estos 60 días, y atormentándolo más de una vez por teléfono. Pero bueno, era muy importante también para el departamento que lo acompañáramos. También en mi caso acompañar a Germana Figueroa Casas, convencional constituyente también de la ciudad de Rosario. Bueno, y a muchos de los que nos acompañaron y acompañan permanentemente en la gestión. Bueno, ni hablar del gobernador. Y estar ahí en un hecho histórico como presidente comunal me parecía quedar en la historia también de alguna manera, porque bueno, después fue en el final fue que todos juramos, así que muy bien planteado el acto, muy simbólico todo, la firma, el juramento, las pantallas donde podíamos ver cuando se reunieron antes de salir al estrado. Así que bueno, fue un acto muy emotivo y después de 62 años, más de los que la mayoría de los que estábamos ahí no habíamos nacido. Así que bueno, son momentos históricos que si uno puede estar, hay que estar y acompañar. Da la sensación, Maru, de que es resultado, o de alguna manera el resultado de todo este trabajo es una constitución de consenso, ¿no? Cuando uno ve los datos específicos de la aprobación que han tenido en líneas generales todos los cambios que se han hecho, es significativo, porque más de 2/3 en un promedio muy alto, ¿no? Muy alto. Con lo cual, en primera instancia se me ocurre, esto es lo primero, después voy a pasar por supuesto a lo que sigue, pero que es una constitución de consenso, de diálogo y de acuerdos, ¿no?, en muchos sentidos. Sí, charlando un poco con los convencionales, fue de mucho ida y vuelta, porque había muchos partidos políticos, ¿no?, formando parte de la convención. Entonces también hubo mucho de esto de idas y vueltas y de tratar de conformar una constitución moderna, pionera y necesaria para los tiempos que corren. Sabemos de la velocidad de los tiempos ahora, entonces tener una constitución de ese sentido que digamos había quedado obsoleta en muchas cuestiones, que fueron los artículos que se llevaron a cabo, ¿no? Hay miradas que ponen mucho el énfasis en lo que era la búsqueda de la posible, en este caso, que ya va a ser el caso, reelección del gobernador Maximiliano Bullano. No obstante, quería hacerte un comentario que va a título personal, pero me parece interesante también remarcarlo, porque estamos hablando de democracia, estamos hablando del poder popular. De alguna manera, si Maximiliano Bullano es el gobernador que ha logrado finalmente, ¿no?, hubo muchos intentos de muchos gobernadores de diferentes partidos políticos de reformar la Constitución, es en gran medida por el enorme apoyo que tuvo en las urnas, ¿no? Quiero decir, ese poder, esa mayoría en las cámaras, se la dio a la gente, ¿no? Sí, además, yo creo que eso es como que se puso foco
y que no era el foco en realidad, porque que vos tengas la opción de volver a ser electo no quiere decir que seas electo. No, y si sos tenés la opción. La gente lo eligió, quiero decir, claro, entonces a veces se pasa por alto, pero estamos hablando de democracia. Esa cuestión también, o sea, no es que se logra la reelección y va a ser. Claro, no, desde ya va a pasar obviamente por el proceso democrático que todos defendemos. Lo mismo tiene el presidente de la nación, o sea que no es que... Pero bueno, a veces se hace foco en eso y el desconocimiento de la gente por ahí también apunta a eso, o eso es lo único que se quería, siendo que bajaron en muchas cuestiones los poderes o los tiempos de elección de los senadores, o sea, de los presidentes comunales que van a ser intendentes, de los intendentes, o sea que se acotan eso para que no sean eternos. Claro. O sea, hoy hay muchos senadores. ¿No? Claro. Entonces también creo que eso hace de que todos los que estamos hoy en política o gobernando localidades, también tenemos que pensar en los sucesores, que no es nada fácil, porque hay que formar una generación que bueno, descreída de la política o de no entendiendo bien algunas cuestiones, no ingresan a militar o a aprender o a hacerse parte de lo que muchas veces nos quejamos. Entonces esto también hace que todos tengan que estar buscando o formando dirigentes del futuro, ¿no? Que no es menor. Dato no menor. Dato no menor, o sea que también esa es una cuestión muy importante, más sabiendo que hoy se necesita sobre todo que la gente se involucre, ¿no? Leo, particularmente recuerdo lo que recién estamos charlando fuera de cámara. Maru hablaba respecto a esa mirada, esa primera interpretación que muchos han tenido respecto a la búsqueda del gobernador de la reelección. Lo cierto es que hay muchísimos cambios, ¿no?, que se generan a partir de esta nueva constitución. Se consagran nuevos derechos, ¿no?, derechos ambientales. Recuerdo que me nombrabas recién. ¿Qué podemos contar respecto a esa, diríamos, más letra chica, ¿no? Que seguramente más de uno del otro lado está queriendo saber, y además de saber específicamente cómo estos cambios van a repercutir, ¿no? Cómo van a cambiar concretamente, porque no la vida de muchos santafesinos. Bien, totalmente. Sí, primero que nada creo que esto, bueno, de la modificación de la Constitución, totalmente coincido que es una formación de consensos, de otra manera no se podría haber logrado. Y bueno, en realidad yo por ahí recordaba hoy cuando me estaba un poco poniendo a ver, cuando estaba en la Facultad de Derecho, veíamos que, bueno, cuando se modifica en el 94 la Constitución Nacional, el artículo 123 establece que las provincias deberán adaptar la normativa interna para garantizar la autonomía municipal. Y bueno, eso es algo que en particular en Santa Fe, a través del tiempo, en sucesivas oportunidades se ha intentado modificar, como bien vos decís, bueno, nunca se logró. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que quedó como esta suerte de deuda respecto de la Carta Magna de nuestra provincia, y bueno, celebro que por fin se haya dado. En realidad, esto sucede, ¿no es cierto?, que van a pasar todas las comunas a ser municipios. Si bien, como decían, se pone el foco en que quizá el gobernador es quien tiene un periodo más de posibilidad de ser electo, porque obviamente es potencial, tanto lo que es intendente como diputado como senadores se limita a poder hacer una reelección, con lo cual eso considero que es acertado, dado que por ahí veamos muchos intendentes o senadores. Bueno, pasó en el mismo departamento, en nuestra misma localidad, que es mucho el tiempo que por ahí están, y después mucho tiempo, 20 años, digamos, es como que se empieza a ver de otra manera la cuestión. Entonces eso creo que es un cambio acertado. Bueno, con lo que tiene que ver en realidad a nivel estructural, como para hacer un comentario en líneas generales yo creo que se salda esta deuda que estábamos comentando, que tiene que ver con respecto a la Constitución Nacional, y también, dado que
ya en pleno siglo XXI se consagran derechos y nos queda una Carta Magna que está a la altura de lo que hoy se debate en otros países. Que digamos muchas constituciones, ni la nacional ni bueno, las de otras provincias, debaten o manifiestan o son cuestiones que por ahí están muy en el aire, pero tiene que ver con esto que hablabas de derechos ambientales, tiene que ver con el derecho a la conectividad que está garantizado a nivel constitucional y bueno, hoy, ¿no es cierto?, la importancia que tiene estar conectado, poder acceder a una red, a la información que eso permite tener, ¿no es cierto? Yo creo que es un adelanto y obviamente estas cuestiones, lo que creo que va a traer aparejado de todos los actores sociales, es también el hecho de que, bueno, hoy digamos lo tenemos en la Constitución, ahora hay que trabajar en darle efectividad, ¿no es cierto?, en que eso no sea letra muerta y que verdaderamente eso repercuta en las localidades. Por ahí mucho todavía no tenemos definido. Justo esta mañana que estábamos charlando sobre este tema, nos comentaban el gran trabajo legislativo que se viene, ¿no es cierto?, de esto, porque bueno, ahora va a ser sancionar leyes, debatir para tratar de empalmar la nueva Constitución con el ordenamiento vigente y bueno, ver definitivamente, o sea, números son 63 los municipios que quedarían con posibilidad, no, 63 o 53 son los municipios que quedan con posibilidad de dictado de Carta Magna, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy uno se pregunta, digamos, con qué alcance, de qué manera, qué modificación pueden hacer a los recursos coparticipables, los recursos tributarios. Bueno, eso es todavía un enigma que en realidad, obviamente que ahora tanto las cámaras de diputados, senadores van a tratarlo con mayor tranquilidad, porque por ahí lo que fue la convencional fue un trabajo por ahí más demandante, también si se quiere, porque es algo que se hace no muy seguido, obviamente, y además tiene toda la expectativa de la población, ¿no es cierto?, porque modificar una constitución es algo que, como estaban hablando, queda en la historia. Así que eso, celebrarlo verdaderamente, creo que estamos viviendo un momento histórico en Santa Fe, de formación de consensos, donde verdaderamente es importante que todos, más allá de las diferencias que podamos o no tener, que se tire para el mismo lado, que se pueda trabajar en equipo, en conjunto. Me parece que eso es totalmente valorable. Creo que este gobierno tiene las puertas abiertas para que eso suceda y bueno, con gran expectativa de ver cómo repercute todo esto en la realidad. Claro, bueno, ese punto, este último comentario, Leo, me parece que es el central, el principal que debe estar pensando el televidente del otro lado, que es el gran desafío, en este caso, si se quiere, de la clase política en general, desafíos que hace años que vienen teniendo, que es cómo efectivizar y concretamente la vida cotidiana de la gente, llevar la mejora, porque en última instancia de lo que estamos hablando, cuando garantizamos derechos, es que la vida de la gente y de la sociedad sea mejor, ¿no? Ahí hay un enorme desafío, por supuesto, en niveles jerárquicos diferentes, un gobernador seguramente mucho más que un presidente comunal, pero el gran desafío de la clase política, ¿no?, de cómo concretamente, en este caso parece que hay una herramienta más acorde, como es la nueva Constitución, ¿no?, más acorde a nuestros tiempos, pero ahora viene la parte de efectivizarla. Real, claro. Exacto. De territorio, de ver cómo esto repercute. Yo creo que, a ver, las condiciones están dadas porque la voluntad política está, pero en líneas generales, no solo por ahí en esto, que obviamente fue un desafío muy grande y una apuesta muy grande, porque obviamente fue eso, ¿no es cierto?, pero no solo en eso, sino que hoy uno lo puede ver, a ver, yo en realidad, digamos, está a la vista de todos, pero no solo en Cañada Rosquín, sino uno puede ver cómo a la redonda, mismo Santa Fe, hay obras, se está trabajando en mejorar la calidad de vida de la gente. Eso creo que es el objetivo de todos los gobiernos, o debería ser el objetivo de todos los gobernantes. Creo que hoy está a la vista que hay un equipo de trabajo que quiere cambiar la realidad social, transformarla. Obviamente que hay parámetros como normativas mayores o lo que tiene que ver, bueno, acá se modifica la Constitución, ¿no es cierto?, con una traba que creo que en realidad era el hecho de que la provincia de Santa Fe pueda tener una sola vez el mandato constitucional del gobernador. Me parece que
puede estar la segunda oportunidad, total como hablaban recién, se va a debatir en definitiva en una próxima elección y bueno, si gana continuará y si no, no. Pero sí está bueno que esté la posibilidad, aunque sea por una vez, y unificarlo al resto. Porque a lo mejor uno dice, había muchos cargos, y esto haciendo por ahí una lectura más macro, pero había muchos cargos que quizá llegan a un cargo superior y después quedan a lo mejor en una intendencia, en un municipio, en una comuna o en el mismo senado de la provincia durante mucho tiempo. Y quizás se pierde esa dinámica de decir, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar aquello, o ese empuje que a lo mejor al principio pueda existir. Y verdaderamente esto es como ayornar la realidad, o sea, al tiempo que corre, y tratar de que la vida de la gente sea mejor, más fácil, más simple. Para eso estamos. Y bueno, en definitiva creo que es algo que está sucediendo con la nueva Constitución. Confío en que se pueda empalmar ahora lo que tiene que ver con estos límites que hablamos. Esto es como un marco general, ¿no es cierto? Por ahí hay muchas cosas que quedan en el aire todavía, pero creo que rápidamente se van a empezar a ir trabajando, y obviamente si se tuvo el consenso para el marco, creo que las cuestiones o los pormenores se van a poder ir trabajando y ayornando a lo que tiene que ver con darle articulación en territorio a esta Constitución. En particular, sí, esto, lo que tiene que ver con el derecho a la conectividad, fue algo que hoy justo a la mañana vi Mota, a quien le agradecemos también no solo lo que fue, bueno, le íbamos consultando por ahí como fue convencional también, también nos fue pasando el texto de la norma, lo que iban modificando, con lo cual agradecer esa conexión también, porque estábamos muy a la expectativa de lo que pueda suceder con esto. La realidad es que es muy importante, es un hecho verdaderamente histórico, y bueno, tener a alguien que nos comente, nos cuente de primera mano cómo fue sucediendo, estuvo muy bueno. Y bueno, nos decía eso, ¿no es cierto? Que ahora el desafío que se viene con lo que tiene que ver con lo legislativo, si bien por ahí se va a hacer en sesiones ordinarias, alguna que otra extraordinaria que se pueda convocar, yo creo que se va a poder hacer porque el consenso político de armarlo está. Pero esto de lo que charlábamos en particular, que sí tiene que ver con las nuevas tecnologías y con todo lo que se viene, ¿no es cierto? Porque hablamos, a ver, Santa Fe es una provincia muy grande, y garantizar a nivel constitucional el derecho a la conectividad, bueno, implica algunas cuestiones que todavía no vemos bien en territorio cómo serían o cómo se darían. Hoy hablamos de una posibilidad que en definitiva esta empresa Starlink, que ya está operando y trabajando en Argentina, es una opción muy viable. Pero bueno, creo que también esto tiene que ver con una sociedad, una provincia de gente que va a estar más formada, más instruida, porque abre el acceso a la información y hoy a la digitalización tiene que ver con eso, tiene que ver con el acceso a la información que cada persona hoy desde un teléfono pueda sacar, ver, buscarlo. Vemos la innovación que está teniendo la inteligencia artificial en muchos ámbitos, y eso es como también uno no toma real dimensión de cómo va a terminar repercutiendo. Justo comentábamos este caso de lo que sucedió en Nepal, ¿no es cierto? Una cuestión donde un gobierno dice, bueno, vamos a prohibir a partir de mañana las redes sociales, y bueno, generó una explosión social. Y eran redes sociales que vos te pones a ver y decís, bueno, hoy la gente depende mucho de eso, lo usa mucho, y tiene un nivel de conocimiento de la realidad muy grande, porque uno puede ver lo que sucede en otros lados, en la provincia misma, hoy en Santa Fe, en Rosario, en otro pueblo, che, mirá, en tal lugar pasó tal cosa, en tal lugar otra, y nos mantiene conectados, nos mantiene informados. Y bueno, una vez que uno tiene eso, quitarlo no es tan simple. Ahí hubo un ejemplo muy claro, ¿no es cierto? Y por eso creo que nosotros garantizar en la Constitución un derecho que tenga que ver con eso, no solo es la vereda opuesta, pero creo que sí es el camino correcto para tener una sociedad formada, instruida, y que, bueno, en definitiva esté conectada y digitalizada con el mundo que se viene.